¿Es bueno el aumento de la ciencia para los cristianos? Y como cristianos, ¿cómo debemos reaccionar ante el aumento de la ciencia? Estas preguntas vamos a estarlas analizando a través de este estudio titulado La Iglesia frente al aumento de la ciencia. No podemos negar que la ciencia se ha ido aumentando. Entre más pasa el tiempo, se descubren más cosas. En la actualidad está lo que es la inteligencia artificial. Y durante ya aproximadamente en los 100 años que han transcurrido, la ciencia se ha propagado a extremos que no se había pensado. Sin embargo, ¿cómo debemos reaccionar los cristianos ante el aumento de la ciencia? Porque hay iglesias, hay pastores incluso que predican que es malo usar los recursos de la tecnología para expandir el evangelio. Lo satanizan mucho. Sin embargo, vamos a ver que la ciencia puede tener sus beneficios, pero también puede tener sus contras para los cristianos. Puede tener los beneficios si se usa para bien, pero puede tener sus contras si se usa para mal. Pero es un hecho de que la ciencia se iba a aumentar. Lo profetizó el profeta Daniel que la ciencia se iba a aumentar, y esto lo hemos visto ante nuestros ojos, cómo la ciencia se ha ido aumentando desde que salió, digamos, el teléfono inalámbrico. Ahora están los digitales, ahora la inteligencia artificial, tanta cosa que ha salido. Y no dudo que en los próximos años, si aún estamos vivos o Cristo no ha venido por su iglesia, la ciencia se seguirá aumentando. Bueno, la ciencia, que la Biblia también le llama la mal llamada ciencia, porque hay diferencia entre ciencia terrenal y la ciencia de Dios. Pero la ciencia terrenal, el conocimiento humano, vuelvo y repito, es bueno si se sabe utilizar, pero también puede ser perjudicial, dañino, si no se usa con inteligencia, con la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero este es un hecho de que se iba a multiplicar la ciencia, se iba a aumentar. Pero como cristianos, pues no debemos nosotros procurar ninguna sabiduría de este mundo, ninguna ciencia de este mundo, solamente para sentirnos por encima de otros, porque hay personas que estudian en este mundo, llegan a ser científicos, llegan a tener algún conocimiento y empezaron de abajo, pero después al tener su grado miran por desprecio a otras personas. Eso no debe ser así. La ciencia de este mundo, vuelvo y repito, puede ser buena, pero el egoísmo también se le sube a las personas al grado de humillar a otros solamente por tener más conocimiento que otros, lo cual eso no debe ser así. Nosotros como cristianos debemos proponernos usar la verdadera ciencia que Dios nos dio, y esto a favor del progreso del evangelio. Es decir, debemos usar la verdadera ciencia que Dios nos dejó para expandir el evangelio de salvación. ¿Son buenas las redes sociales? Por supuesto que son buenas las redes sociales si se usan como método de expandir el evangelio de salvación, para difundir el evangelio. Son buenas, pero también pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, si suben videos que van en contra de las plataformas, por ejemplo, también, o videos, ¿cómo se les pueden ir para que no me censure YouTube? Videos infantiles, prohibidos, pues, para que no me censure la plataforma. Sin embargo, eso depende también de cada persona, cómo use las plataformas, las ciencias, el conocimiento humano que se ha creado en estos tiempos o que hay en estos tiempos. Eso va a depender también de cada persona, puede ser perjudicial, porque uno tiene su teléfono, el celular, ya lo tenemos en nuestras manos, y ahí en el celular podemos cargar la vida o la muerte, podemos mirar predicaciones, pero también se pueden mirar páginas ilícitas que como cristianos no debemos mirar, pero que mucha gente tristemente se deleita en ellos. Pero en sí, la ciencia puede tener sus beneficios, aunque, yo repito, puede llevarlo
a la muerte. Estoy hablando de la ciencia de este mundo, porque la ciencia espiritual, la ciencia de Dios, es la que va a santificar, es la que edifica. Porque la ciencia de Dios es la que trae inteligencia, sabiduría al ser humano. Como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? Pedir al Señor, pedirle que nos dé la verdadera ciencia que viene de Él. Pero como cristianos nunca debemos confiar en los argumentos de la mal llamada ciencia de este mundo, o de la falsamente llamada ciencia, porque se le llama ciencia, pero es conocimiento humano, porque la ciencia realmente, la buena, proviene de Dios. Y esto lo sabía el rey Salomón. Cuando Dios se le apareció a Salomón, le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré. Y Salomón, siendo un joven todavía, sabía que iba a asumir su trono. Él pidió sabiduría para gobernar a Israel. A Dios le plació y se complació con la petición, porque no le pidió riqueza, fama, gloria, lo que muchos jóvenes están buscando, pero le pidió sabiduría para poder gobernar a un pueblo numeroso, y Dios se lo complació, y también le dio fama, riquezas y gloria. Pero él buscó primeramente la sabiduría de Dios, la riqueza espiritual de Dios. Pero en la actualidad se busca más el conocimiento humano, ser famoso, ya sea por la ciencia humana. Pero recordemos que a través de la historia también han existido científicos que supuestamente fueron muy famosos en este mundo, pero negaban la existencia del Dios Todopoderoso. Y la Biblia a mí me dice que el necio es el que niega a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, porque el necio es aquel que niega al Señor Jesús, al Dios Todopoderoso. Por ejemplo, tenemos el caso de Stephen Hawking y Albert Einstein. Para poner dos ejemplos, fueron dos de los, o son todavía, porque todavía hasta la fecha son recordados, pero son dos de los hombres más inteligentes, hablando terrenalmente hablando, por supuesto. Pero estos dos varones tenían el concepto de negar, o tenían esa similitud de negar la existencia del Dios Todopoderoso. Incluso Albert Einstein llegó a decir que la palabra Dios en el hombre, al pronunciarla, eso significaba la debilidad de Dios, la debilidad del hombre, al pronunciar la palabra de Dios, dando a entender que Dios no existe. Pero el hombre lo hacía suyo porque el hombre dependía de Dios. Y eso decía Einstein, que eso lo hacía al hombre débil, su debilidad, porque él negaba la existencia del Dios Todopoderoso. Y también Stephen Hawking, también otro científico muy reconocido también. Y así como estos dos, quiero solamente poner estos dos ejemplos, pero hay más también que negaron la existencia del Dios Todopoderoso. Y aquí en la tierra se les llama científicos grandes, hombres de Dios. Hombres inteligentes. No hombres de Dios, porque de Dios no tenían a Dios, no eran hombres de Dios. Pero hombres inteligentes, hombres estudiosos, hombres de renombre aquí en la tierra. Pero con Cristo no tiene nada. Con Cristo no tenía nada. Porque con Cristo rechazaban todo lo que tiene que ver con Dios. Así lo rechazaban. Pero la sabiduría que Dios da es una sabiduría especial para poder ser inteligentes, para poder vivir para Él. Así como la escogió Salomón, la sabiduría para ser sabios, para tomar decisiones correctas, para tomar las decisiones que nos van a llevar hacia la vida eterna, para tomar decisiones. Una sabiduría, una ciencia que solamente proviene de Dios Todopoderoso. Pero vuelvo y repito, no podemos dudar que la ciencia se está aumentando, porque en estos últimos años pues hemos visto de todo, inteligencia artificial y muchas cosas más. Y Daniel capítulo 12 versículo 4 nos dice que esta ciencia, esto que estamos mirando, sí va a aumentar, y lo hemos estado mirando en nuestros ojos, vamos a decirlo, porque en menos de 100 años, como dije anteriormente, ha habido una aceleración de descubrimientos científicos que lo dejan a uno realmente asombrados, con la boca abierta.
¿Cuándo se habían pensado antes que se iba a poder hacer algo así de la inteligencia artificial? No se había pensado, quizás en los tiempos antiguos. En la actualidad se puede fingir, imitar la voz de alguien, imitar la cara, sacar videos de inteligencia artificial y tantas cosas más. Puede hacer robots para que trabajen incluso por el hombre, aunque no lo pueden superar, pero lo están haciendo. Pero no van a superar lo que es el hombre. También se ha podido llegar a la luna. El hombre puede llegar a la luna, a países lejanos, enviar artefactos, robots para allá, para Marte. Quiere pisar la luna. Bueno, la luna ya la pisó, quiere pisar Marte, llegar hasta Marte. Pero la ciencia también, dentro de lo que es el ámbito también de la medicina, también ha descubierto el hombre que medicina para controlar la enfermedad. Para controlar la enfermedad también la ha descubierto y tantas cosas. Pero, lo triste y lamentable es que el hombre no ha evolucionado espiritualmente. Ha evolucionado en ciencia, en conocimiento secular, terrenal, pero en conocimiento, o podemos decir, pero no ha evolucionado en su vida espiritual, porque moralmente el hombre está peor que en los días de Noé, peor que en los días de Lot, peor está, porque en los días de Noé la gente hacía lo que bien quería, lo que más le parecía, y Dios determinó destruir con diluvio aquella generación. También en los días de Lot había maldad por doquier en esa ciudad, y Dios decidió destruir esa ciudad con fuego. Sin embargo, en la actualidad, aunque haya mucho aumento de la ciencia, mucho conocimiento humano, pero el hombre no ha evolucionado espiritualmente. Moralmente, estamos peor que en los días de Lot, que en los días de Noé. ¿Por qué? Porque el hombre, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todos sus descubrimientos, sigue negando la existencia del Dios Todopoderoso. Ahora mi pregunta es, ¿será eso realmente sabiduría? ¿Será eso realmente ser sabios? No creo yo. La Biblia me dice que es de sabios conocer a Dios. Es de sabios conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Y estas personas, aunque descubran todo, aunque lleguen a Marte, lleguen a la Luna, lleguen a descubrir más planetas, lo que sea, pero no temen a Jehová, no son sabios. No son sabios. Pueden tener ese conocimiento terrenal, a lo que ellos le llaman ciencia, pero no. Los de la NASA pueden descubrir planetas solares allá en el otro universo, incluso otro universo, otra galaxia por allá, si así lo desean. Pero si no temen a Dios, no son sabios. No. Porque ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero, que tenga todo el conocimiento de la ciencia, pero niega la existencia del Dios Todopoderoso? No le sirve de nada. ¿De qué le sirvió a Stephen Hawking y a Einstein ser reconocidos terrenalmente como uno de los grandes científicos que ha pisado esta tierra? Pero sin tener a Dios, no les sirve de nada. Y nota, quisiera recalcar que no me estoy haciendo burla de estos varones, porque son reconocidos mundialmente y su conocimiento terrenal pues se les reconoce, pero estoy enfocándome en el punto de que si al rechazar a Cristo, la Biblia dice que no son sabios, lo dice la Biblia, y me estoy basando bíblicamente, porque es bíblico, porque Dios se ha revelado en su palabra para que el hombre pueda conocerlo, para que el hombre pueda entenderlo. Lo dice Jeremías 9:24. Pero ¿qué sucede? No le quieren conocer. Se llaman científicos, se llaman que han descubierto planetas, y Dios se refleja desde el principio
para que el hombre le conozca, hablándonos a través de la naturaleza. Pero el hombre se niega y dice, no, no es Dios hablando a través de la naturaleza, es la madre naturaleza. No, no es Dios quien creó todas las cosas, fue una explosión cósmica en los cielos. No, no es Dios que creó la tierra. ¿Qué fue? Fue el Big Bang. No, no descendemos por creación de Dios. No, viene del mono, el hombre. Tiene pariente con el mono. La evolución de Carlos Darwin. O un familiar del mismo descendiente del mono. Mentira del diablo. Cuando la Biblia me dice que Dios es el creador. Dios es nuestro creador. Pero así se llaman sabios, ¿no? Sabio es reconocer que Dios es el creador. Meditemos un momento. Si hay un diseño, debe de existir un diseñador, por supuesto. Entonces, la tierra es un diseño, una creación también. Diseño que después pasa a ser creación, por supuesto. Entonces, ¿quién es el creador? ¿Quién es el diseñador? Debe de ser alguien. No puede surgir nada de la nada. No puede surgir algo de solamente al y se va. Solamente abrir mis ojos y ya está la tierra. No. Eso lo tuvo que haber planeado alguien, un ser inteligente. Y ese ser se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Pero si nosotros lo negamos a Dios, eso nos hace a nosotros ignorantes, necios. Tristemente muchos niegan la existencia del Dios Todopoderoso y se proclaman sabios. Niegan la existencia de Dios y se proclaman sabios, terrenalmente hablando. Ay, Dios mío. Es triste, pero es la verdad. ¿Cómo te vas a proclamar sabio cuando niegas la existencia del Dios Todopoderoso? Pero es que, vuelvo y lo repito, se vuelve al mismo tiempo de Sodoma, no, peor que Sodoma y Gomorra, peor que los antediluvianos. Porque la verdadera ciencia está en conocer a Dios. Esa es la verdadera ciencia, conocer realmente a Dios. Y conocer a Dios va más allá de saber los atributos de Dios, va más allá de decir, Él es Jesús, ok, es Dios y se llama Jehová, ok. No, conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Una relación íntima con el Hacedor de prodigios, Hacedor de maravillas. Una relación, una comunión, platicar con Él. Ese es conocer a Dios. Y el que le conoce a Dios, Dios lo conoce. Y Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a sus ovejas. Oyen su voz y le siguen. Pero la verdadera ciencia está en conocer a Dios, está en comprender los pensamientos y obedecer también los mandamientos del Dios Todopoderoso. La verdadera ciencia no está en hacerte un filósofo de este mundo, en hacerte el hombre más sabio, en tener miles de seguidores en las redes sociales siendo el filósofo más prestigiado de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo pasa, todo es pasajero. Todo es pasajero. Y lo demás, todo queda en el olvido. Es sabio que el hombre mejor ponga su fe en el único y Salvador, que es Cristo Jesús. Allí está la verdadera sabiduría. Allí está la verdadera sabiduría. Poner nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Poner nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Porque la falsamente llamada ciencia pues está envolviendo a muchos, está envolviendo a muchas personas la falsamente llamada ciencia. Vuelvo y repito, hay personas o iglesias que no quieren predicar a través de redes sociales porque pues también es pecado, pero va a depender también el uso que se le dé a esas plataformas, va el uso que se le dé. No estoy diciendo que en sí sea pecado, pero si en lugar de controlar nosotros las redes sociales y las redes sociales nos controlan a nosotros, hay un problema allí, serio. Allí hay un problema serio que
tenemos que arreglarlo. Porque nosotros como seres humanos debemos controlar la ciencia que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance. Y la ciencia o el aumento de la ciencia no nos debe controlar a nosotros. No nos debe controlar a nosotros. Nosotros debemos controlarla. Y no dudemos que entre más pasa el tiempo se van a descubrir más descubrimientos. Puede salir más teléfonos más inteligentes, más cosas, más inteligencia artificial, que se haga más cosas con la inteligencia artificial, entre otras cosas más sorprendentes a nuestros ojos. Pues, pero como cristianos debemos estar atentos y comprender que nuestra esperanza está en Dios Todopoderoso y usar los recursos para la evangelización, porque por medio de las plataformas como Facebook, YouTube se pueden alcanzar a personas predicándoles el evangelio, pero eso no significa que vamos a evadir el predicar también por las calles. Eso no significa eso, sino que tenemos que también predicar por las calles, pero también expandir este evangelio de salvación a más personas, para que las personas oigan y conozcan de Jesucristo, pero predicando sana doctrina, por supuesto, una doctrina adulterada, porque muchos predican doctrina adulterada y eso no le agrada al Señor, no le agrada al Dios Todopoderoso, no le agrada. Si se aumenta la ciencia, que se aumente, y nosotros como cristianos pues vivamos siempre firme la palabra del Señor. Hay muchos que dicen, es que estás bien anticuado, te quedaste en el pasado. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no evoluciona, Dios no cambia. Dios es el mismo. La ciencia de este mundo es la que va cambiando, pero Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dicen, tú estás bien anticuado porque no sigues la música del mundo, la música que está de moda. La música puede cambiar, la ciencia puede evolucionar y la música puede cambiar de este mundo. Las modas pueden venir en el mundo, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios. Digo esto porque a mí me han escrito que nos quedamos en el pasado porque si cantamos los mismos cantos. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿por qué voy a cambiar yo? ¿Por qué voy a cambiar la forma de adoración hacia Él? ¿Por qué voy a cambiarlo? No hay necesidad de cambiarlo. La ciencia se puede aumentar. Puede aumentar la ciencia. Los teléfonos pueden sacar cualquier cosa y no cualquier innovación. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. El hombre se puede jactar en su sabiduría y se puede llenar de soberbia. Decir que no necesita a Dios porque tiene la ciencia ya aumentada en este mundo. Pero eso lo hace un necio todavía. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Y toda esta ciencia también debemos comprender que el anticristo la va a utilizar ese aumento de la ciencia para expandir su macabro plan durante la gran tribulación. Va a usar la ciencia, los medios, las plataformas, la va a usar también. Por eso todo este progreso también es un avance y nos está indicando también que la venida del Señor ya se aproxima, que la venida del Señor ya está a la puerta. ¿Por qué? Porque hemos estado mirando cosas que nunca antes se habían visto, cosas que a los ojos son sorprendentes, a los ojos, pero podemos decir que son profecías cumplidas de los últimos días, una profecía cumplida del profeta Daniel, que la ciencia se iba a aumentar, una profecía cumplida a nuestros ojos. Entonces, si vemos que todo eso está cumpliéndose, las profecías, debemos levantar nuestras cabezas y decir, es verdad, la Biblia es la palabra del Señor. Y no solamente decirlo, sino enfocarnos en obedecer y cumplir los mandamientos del Señor, para ser guardados del día de la ira del Señor, para ser guardados para poder entrar en la patria celestial y no provocar a ira al Dios Todopoderoso, no provocarlo a ira, porque se puede enfadar el Señor si no guardamos los mandamientos de Dios. Pero eso es su amor y misericordia, nos da tiempo, le da tiempo al hombre para que se arrepienta,
les da tiempo para que venga a sus pies, les da tiempo. Y les dice que Él no cambia. Él es el mismo que sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Él es el mismo. Es el mismo Dios que se le apareció a Salomón diciéndole, pídeme lo que quieras. Es el mismo Dios que le hace el llamado al hombre en la actualidad. Es el mismo Dios. Solamente que, como en los tiempos del profeta Jeremías, este Dios sigue siendo rechazado. Porque supuestamente el hombre pues ya es muy inteligente, ya no necesita a Dios. ¿Para qué lo necesita decir el hombre? Ya tengo la ciencia bien aumentada. Ya tengo todo lo que necesito. ¿Para qué voy a necesitar a Dios? Muchos han de pensar. Si supieran que Dios es tan necesario en nuestras vidas. Y es lo más hermoso que uno le puede servir a Dios. Porque Dios es tan necesario como el aire que nosotros necesitamos para respirar. Es sumamente importante, sumamente necesario en nuestras vidas para poder vencer toda la tentación. Porque el tener el conocimiento en nuestras manos pues, es una tentación también. Una tentación pero no debemos confiar en eso, en esa falsamente llamada ciencia, porque todo se desvanece, se va. Es conocimiento de hombre, pero no es conocimiento del Dios Todopoderoso. ¿Quieres usar los medios para expandir el Evangelio? Úsalos, pero para expandir el Evangelio de salvación, no los uses para mal, no, porque se puede usar para mal, pero serían un mensaje para otro tema, para otro mensaje. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gusta el video, denle me gusta, también compártalo. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.